Pues comenzamos ya nuestro programa Málaga TV y lo hacemos con nuestro espacio mensual dedicado a la historia de la educación, que cada mes nos viene de la mano de nuestro buen amigo, un apasionado de la historia de la educación, un divulgador de la historia de la educación, José Antonio Mañas. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los espectadores. Y comisario también y alma mater ahí de ese Museo Andaluz de la Educación en Alhaurín de la Torre. Bueno, como siempre, José Antonio no viene vacío, ¿eh? Él cambia el decorado, nos atreza el decorado del magazine y oye, lo pones bien bonito porque te traes un montón de elementos de cositas que tenéis allí en el museo y hoy, por ejemplo, veo que la cosa va de comunión, entre otros temas que vamos a tocar, porque también hablaremos de las calculadoras. Sí, bueno, estamos en el mes de mayo y entonces desde siempre en el mes de mayo la primera comunión estaba muy ligada con la escuela. De hecho, antiguamente la catequesis, la preparación para la primera comunión se hacía normalmente en el propio centro escolar. Yo la hice allí, ¿no? Entonces queremos hacer un recordatorio de ese momento. En la vida de los chicos y de las chicas muy jóvenes, estamos hablando de que yo la hice con 7 años y hoy día se hacen con 9. 9, 10 años. Sí, sí, exactamente, 8, 9, 10 años, depende del año, el mes de nacimiento, y que supone una fiesta también y un momento también de mucha actividad para las familias, ¿no? De todas formas te digo que sí es verdad que supone un acto importante familiar, de mucha organización, también de mucha ilusión, nervios para los más pequeños, también para los padres, pero las comuniones ya no es lo que eran, las comuniones se han convertido, no te digo que en una boda, pero casi en una boda, ¿eh? Porque claro, cómo eran las comuniones de hace varias décadas y cómo son ahora. Bueno, yo te puedo contar algo de la mía, que hice en el año 67, algo de la de mi hija y algo de lo que me han contado de las que se están haciendo ahora. Es verdad que en aquel momento, cuando yo hice la comunión, era un tema muy familiar, muy hogareño. Yo la celebración no la hice en ningún restaurante, la hice en mi propio domicilio. Mi madre y mi padre hicieron chocolate, sí, y unos bollos y algunos churros. Y vino la familia, era muy típico, y la familia cercana, ¿no? Sí. Después con mi hija no, con mi hija ya sí hicimos una celebración en un restaurante. Por supuesto la iglesia fue un rito con muchos compañeros de colegio, con muchas fotografías. Yo recuerdo que tengo 2 o 3 fotografías de aquel momento. Que las vamos a ver, ¿eh? Las vamos a ver, eso sí. Tiene luego Yo he intentado que tú no, trajeras la pues tuya, pero la hubiera traído, pero están en un álbum en el trastero de mis padres y bueno, cualquiera se mete ahí en el trastero para localizar. La buscaremos. A ver si algún día tengo tiempo y saco ya alguna fotillo, aunque sea ya todo pasado. Pero vamos a ver a José Antonio Mañas vestido de comunión, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos a ir viendo material relacionado con las comuniones. Decías que se impartía en los colegios, los centros. Sí, en la propia preparación para la primera comunión, que bueno, ya sabemos todo que es tomar la Eucaristía por primera vez. Es un rito de la religión católica. En aquel momento más del 90 y tantos % de las personas chicos y chicas hacían la comunión, y en una estadística del año 95 decían que casi el 60% de las personas de mi edad conservan alguna fotografía de su primera comunión. Estamos viendo algunos ejemplares, algunos libritos, manuales, sí, que instruían a esos niños que iban a tomar por primera vez esa comunión. Sí, le explicamos un poco lo que era el rito, las obligaciones, los requisitos para poder llegar a la primera comunión, que tenías que estar bautizado, por supuesto, tenías que haber hecho confesión, y después lo que de alguna forma te obligaba para el resto de tu vida, pues mantener la fe católica y respetar, cumplir los mandamientos de la ley de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Y era un momento de mucho nervio, porque yo creo que también ahora sigue siendo lo mismo, sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, la verdad que es un día, yo creo que los niños lo recuerdan de por vida, lo recordamos de por vida. Yo recuerdo que es verdad que eran otros tiempos. Yo en mi caso, por ejemplo, creo recordar que se celebró con una merienda, sí, además conjunta con mi primo, porque los dos teníamos la misma edad, y lo que pasa es que en iglesias distintas pues hacíamos la comunión, pero luego sí que las familias se reunieron para, creo que fue una merienda, en Sacaba, en una casa en Sacaba. Sí. Pero en tu caso, fíjate, un desayuno. Mi hermana, que tiene 3 años más que yo, pues se hizo un desayuno también en casa de mi abuela. Sí, sí. O sea que hoy ya, pues es verdad que normalmente se hace en un restaurante, con, sí, es como con más casi invitados. Como una boda, ¿no? Casi como una boda. Hay obsequios para todos los invitados, hay también pues regalos para todos los amiguitos.
Bueno, lo típico también de una comunión, el álbum de fotos y el libro de mi primera comunión donde firmaban tus invitados. Efectivamente, acabamos de ver, estamos viendo este es el de mi hija, sí, que firmó toda la familia, todos los amigos que vinieron al convite. Y aquí tenemos algunos otros. Hombre, aquí estamos viendo a José Antonio Maña. Bueno, ese soy yo. En su primera comunión. Sí, allí el larguirucho, sí. Es muy larguirucho. Ya se te veía ahí aplicado y... Sí, pero sí, creo que hay otra foto mejor porque estoy con un micrófono, o sea que ya me gustaban los micros para... Ahí estoy tomando la primera comunión. Sí. Esto fue en la iglesia San Patricio, allí en Welling, ¿no? Efectivamente, y ahí estoy con el micro. Claro. O sea que ya apuntaba. Ya ahí se presagiaba que tú ibas a tener mucha relación con los medios de comunicación. Apuntaba manera, y ahí estaban todos mis compañeros y compañeros. Y esa es mi estampita de la primera comunión. Es verdad, claro, que también se sigue haciendo la estampita. Sí, lo de la estampita y se regala también a los invitados. A todos los invitados. Mira, estamos viendo aquí, por ejemplo, me llama mucho la atención este libro que es como un poquito más actual, ¿no? Sí, esto es un préstamo que me ha hecho una librería, papelería de allí, de Laurín de la Torre, la plaza, que es lo que se regala hoy día. Fíjate que llevan pendrive. Sí. Ya llevan un pendrive los libros para que se puedan llevar las fotografías. ¿Y esto qué es? Y esto es una curiosidad. Esto es un tampón donde los niños, en vez de firmar en el libro, mojan el dedo en la tinta que les gusta el color y lo ponen en el álbum. Se llama el árbol de huellas. Es una cosa nueva, moderna. Entonces los invitados dejan la huella en lugar de la firma. Sí. Una cosa muy curiosa. Bien. Y después aquí tenemos unos regalos. Por ejemplo, tenemos la típica muñeca. Esta es una muñeca también aproximadamente de los años 70, de un familiar, de mi cuñada. Tenemos también una Biblia infantil que se regalaba y bueno, el regalo más famoso de todos los momentos, que era un estuche. Un estuche con la regla, un plumier con los lápices de colores, la regla, la goma, en fin. Sí. Bueno, pues hasta aquí nuestro recuerdo de mi primera comunión, que hoy en día ya se hace fuera de las escuelas y las familias que son católicas y quieren seguir con esa tradición, pues estupendo. Sí, ha habido un repunte, últimamente ha habido un repunte. Se está retomando, ¿no? Se está retomando todo este tema, pero ya se hace fuera de la escuela. Sí. No sé que sea un centro religioso. Claro, es cierto que hay centros religiosos que incluso tienen su capilla. Eso es. Y los alumnos que deciden tomar la comunión, hacer la primera comunión, la hacen dentro de la capilla y dentro del centro escolar. Bueno, José Antonio, vamos a hablar ahora de la televisión como herramienta educativa, de la televisión educativa. Correcto. Fíjate, en Europa, la Unión Europea de Radiodifusión puso en marcha en los años 60 un programa para que todas las televisiones de los países apoyaran la educación mediante medios audiovisuales. Entonces, en España, Televisión Española, en el año 68, puso en marcha una cosa que se llamó la televisión escolar. Duró desde el año 68 hasta el año 70. Como una escuela audiovisual. Claro, era como una especie de apoyo a los maestros a la hora de dar clases. Estamos viendo un documental del Nodo en el que se explicaba y se mostraba cómo se hacía aquel programa. Fíjate, en aquel momento la televisión española no emitía por las mañanas, solo empezó a emitir a partir de las 11 de la mañana hasta las 12, estaba... apagada, digamos, no había programación continua. La carta de ajuste que llamaban, ¿no? Ponían una carta de ajuste especial para la televisión escolar, hacían conexión de 11 a 12 con una serie de programas cada día y después volvía a negro, a nieve, y después ya empezaban más tarde con el telediario. Entonces, en aquel momento hubo profesionales muy famosos como Carmen Ester, como Manolo Portillo, que ahora veremos algunas imágenes suyas, que ayudaban a una serie de presentadores, de profesores a dar las clases. Uno de los que participó muy activamente en las clases fue Félix Rodríguez de la Fuente, que fue en el programa en el que empezó en Televisión Española, hablando de los animales, de la fauna. Pero hubo muchos más. Y había dibujos animados y también había un muñeco, un títere que se llamaba Don Procopio, que yo lo recuerdo porque yo no vivía aquello, era muy chiquitito, pero no me acuerdo. Que bueno, de alguna forma te guiaban, ¿no? Oye, esta televisión escolar entonces era un apoyo al profesor de escolar, ¿no? Claro, el profesor recibía de antemano los contenidos que iban a dar ese día. Había cada día de la semana... porque las teles se ponían en los colegios. Claro, hubo un programa del gobierno, del Ministerio de Educación, que repartió 3.500 televisores por todos los colegios nacionales. O sea, que estos programas eran para consumir en la propia aula con el alumno. Claro, en el propio aula. El televisor se montaba en el colegio, en una de las aulas, iban los niños y atendían. Ahí tenemos a
uno de los personajes, un payaso que daba clases de manualidades, sí. Y después tenemos también a otro que salía, un muñeco, que salió en el vídeo este que hemos visto, que era el muñeco que hacía digamos las lecciones, ¿no? Fíjate, en esto que estamos hablando de la televisión escolar, que estamos hablando de los años 60... 68 a 70. Finales del 60, principio de claro, la porque década en el del año 70 se cambió este programa de televisión escolar por uno de educación de adultos, que te acuerdas que estuvimos hablando en un programa anterior de la televisión para formación de los adultos, y se cambió este programa dedicado a los escolares, por eso para los adultos. Años más tarde, sí es verdad que Televisión Española hizo lo de Das English, que todavía creo que se emite, que también no deja de ser una televisión educativa, pero con el tema del idioma, ¿no? Solo con el idioma. Pero fíjate, tengo aquí las materias que se daban cada día, no las vamos a leer todas porque son muchas, pero fíjate, los lunes teníamos 10 minutos de fonética inglesa y después el jueves teníamos de nuevo inglés 20 minutos, o sea que en aquel momento se consideraba que era bastante importante el tema del idioma. También había el viernes una asignatura, perdón, el sábado una asignatura que era nuevas noticias, que eran los inventos más importantes que se estaban descubriendo en el mundo. Y también había documentales de naturaleza, el programa de Félix, en fin, bastante completo. Bueno, pues completo está siendo esta semana o este mes nuestro espacio dedicado a la historia de la educación, pero de la televisión escolar vamos a pasar a hablar de Pascalina. ¿Quién fue Pascalina? A ver. Bueno, Pascalina no... No es una vecina, no es... No, Pascalina no es una persona, Pascalina es una máquina. La Pascalina, vamos a hablar ahora de las calculadoras mecánicas. Antes de que todos tuviéramos las calculadoras digitales... Por ejemplo, esta que tengo yo. Esa que tienes por ahí tú. Antes de que incluso tuviéramos el móvil que tenemos hoy día, que ya no tenemos ni eso, existieron una serie de calculadoras mecánicas. La primera calculadora mecánica que se hizo en el mundo fue la Pascalina, que la hizo Blaise Pascal, o sea, que tenemos ahí en la imagen, en el año 1642. Esa máquina se giraba con los dedos y lo único que hacía era sumaba y restaba, no hacía nada más. Entonces aparecían en unas ventanitas que tenemos en la parte superior, aparecían los resultados. Más tarde, en 1670, Leibniz, otro matemático y filósofo, hizo una mejora sobre esta calculadora. Esta calculadora se encuentra, varias de Pascal, las Pascalinas, se encuentran en el Museo de Arte y Oficio de París, que es uno de mis museos preferidos del mundo, ¿no? Más tarde, Leibniz la mejora y a continuación aparecen otras que van mucho más allá a la hora de hacer cálculos, ya multiplicaban y dividían. Por ejemplo, el aritmómetro, la calculadora, ese es el del año 1822, la calculadora Madas de 1908 y la Curta, que es de 1948, que ya la sacamos en un programa y hoy la hemos vuelto a traer, es una calculadora mecánica que es la última que se hizo en el mundo. Ya a partir de ahí empezaron la electromecánica y después la electrónica. Lo que estamos viendo en este pequeño vídeo que hemos hecho son algunas de las calculadoras mecánicas que tenemos en el museo. Esa primera que hemos visto ahí es una Muldivo, que hemos traído aquí, que es de 1912, de la misma fecha en la que se hundió el Titanic, y dicen que había en el Titanic una como esta, dicen, también habrá que buscarla en el fondo del mar. Y las demás son las Original Ottner, que son unas calculadoras que hizo un señor llamado Witgold Ottner en Rusia, pero que trasladó la fábrica desde San Petersburgo a Göteborg, en Suecia, por la Revolución Rusa con los zares. Oye, me llama mucho la atención, José Antonio, que en el museo tengáis una colección tan completa de calculadoras, todo este tipo de instrumentos, de objetos, ¿cómo lo habéis conseguido reunir? Bueno, pues como otras muchas cosas, recorriendo los distintos países cuando salgo de viaje, también gente que me avisa de que hay una máquina que está a la venta, o incluso en algún mercadillo que, bueno, pues que la he encontrado y la he traído. Alguna de ellas la he traído directamente de Alemania, que sabes que tengo allí familia, me han llamado, y después pues en anticuarios de toda Europa que me avisan y las compro. En fin, que es una... Y bueno, vamos a seguir viendo más imágenes de calculadoras. Estas ya son más recientes, son las FACIT, que son algunas de
pues ya de los finales de principios de los años 30, 40, y acabamos con una Olivetti, esta Olivetti... Que esta ya imprimía tickets. Exactamente, ya esta es electromecánica, y porque además tenía una impresora para hacer tickets de papel. Como un rulito, ¿verdad? Un rulito. Esta es de 1970 aproximadamente. Esta la hemos visto en ultramarinos. Sí, en muchos comercios, muchos negocios. Ha estado hasta hace relativamente nada. poco. Pero es que en la mesa tenemos unas calculadoras que yo no sé de qué fecha serán, de qué año. Esta es la de 1912. 1912, la que puede estar en el fondo del Titanic. Una como esta. Una sí, como esta. Como esta. Bueno. Se supone que para hacer las cuentas del restaurante ese que sale en la película tenían algo como esto. Utilizaban esto, ¿no? O sea, donde Leonardo DiCaprio y Kate Winslet cenaban, pues luego la factura se la hacían con esa calculadora. Bueno, vamos a hacer un cálculo, venga. Bueno, vamos a hacer 3 operaciones, una suma, una resta, y después con la ayuda de una calculadora normal, digital, vamos a hacer una multiplicación. Aunque permíteme que te interrumpa, José Antonio, vemos ahí en esta otra mesa más elementos. Sí, ¿no? ahora después hablaremos de ellos. Sí. Vale. Bueno, vamos a empezar haciendo una suma. Fijaros, vamos a describirlo un poquito. Esto tiene una serie de botones aquí arriba con unos números que son las posiciones, unidades, decenas, centenas, unidades de millar, etcétera, y ahí se elige el número que quiera. Aquí tenemos la palanquita que si giro en este sentido sumaré y si giro en el sentido contrario restaré. Sí. Aquí tenemos el resultado y aquí está la puesta a cero. Si yo giro esto, pues pongo a cero los marcadores. Vale. Entonces vamos a sumar, por ejemplo, el número 2461, por ejemplo, con otro número. Entonces, fijaros. ¿Me has dicho el número 2000? No, pero esto es muy sencillo. Vale. Ahora después con la multiplicación me tendrías que ayudar. Vale. Entonces, yo aquí giro en el sentido y aquí me aparece el número 2471. Si yo ahora quiero sumarle otra cantidad, pues pongo todos estos números a cero y pongo la otra cantidad. Por ejemplo, vamos a sumarle 525 a esa cantidad. Entonces, son 2.471 más 25. Si quieres lo haces tú con la calculadora. Y el resultado son 2.996. Vamos ahora a restar. A restar. O por cuestión de tiempo vamos a ir a multiplicar. A multiplicar. Bueno, restar es muy sencillo. Si yo a esta cantidad les quiero restar 20, por ejemplo, lo único que tengo que hacer es girar en sentido contrario. Y ya le he quitado 20. O sea, giro para allá o giro para acá. Vamos a multiplicar. A ver, venga. Venga, dime un número. 96. 96, vamos a ponerlo aquí. 90 y 6. Vale. Venga, 96. Ya está. Venga. Perdón, voy a ponerlo a cero todo. Sí. Entonces yo le di la vuelta aquí. Perdón, me ha salido 965, porque bueno, no había puesto... No pasa nada. 965. ¿Por cuánto lo vamos a multiplicar? Por 5, venga. Por 5, pues fijaros, vamos a hacerlo por 15. Por 15. Entonces, ya tengo aquí, en este contador que ha dado una vuelta, aquí vamos a poner las unidades por las que estoy multiplicado, y aquí las decenas. Entonces, 965 por 15. Por 15, entonces tengo que darle 4 vueltas más. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Y ahora muevo el carro hacia las decenas, y aquí la más que tengo que darle 1. Y entonces, aquí tengo que he multiplicado por 15 el número y el resultado son 14.475. Efectivamente, aquí lo tenemos, el resultado. Claro. Oye, pues tenía su trabajillo, pero oye, era eficaz, ¿eh? Bueno, era una forma en aquel momento avanzadísima de calcular. Un progreso. Claro, hoy día con las calculadoras digitales, y ya con el móvil incluso tenemos la calculadora. Y después para volverlo a cero, pues ya giro aquí todas las manivelas. Y podemos hacer otra operación. La división es un poquito más larga, pero también se puede hacer, ¿vale? Oye, José Antonio, ¿y los objetos que tienes en la mesa de tu derecha? Sí, bueno, los objetos que tengo aquí son, digamos, los antecesores de esta calculadora y de esas que hemos visto. Vamos a empezar mostrando algunos de ellos, ¿no? Vamos a empezar hablando del ábaco. Sí. El ábaco es simplemente una herramienta de conteo, suma y... Yo no sé manejar el ábaco, pero bueno, esto es un elemento bastante famoso y conocido. Sí. El siguiente elemento que vamos a mostrar es una calculadora Adiator. Esta es una calculadora mecánica también que utiliza un punzón. Entonces voy moviendo los elementos aquí, en estos boquetitos que tiene con este punzón, y si subo hacia arriba,
perdón, si bajo estoy sumando y si subo estoy restando, ¿vale? Esto es una calculadora también de principios del siglo XX, ¿vale? La siguiente que tenemos aquí, otro modelo de calculadora también muy conocida, es una cilíndrica, una calculadora cilíndrica. Entonces aquí lo que tenemos son una serie de rodillos que al hacerlos girar voy a tener los resultados en esta calculadora cilíndrica. Se llama Otis King, esta calculadora, y es muy famosa también. Y por último, antes de la más famosa, tengo la regla de cálculo. La regla de cálculo ya alguna vez hemos hablado, esta sí sabía yo manejarla, sabía, ya se me ha olvidado. Entonces esto tiene unas varillas móviles y un visor, y con esto se pueden hacer multiplicaciones, divisiones, restas, logaritmos neperianos, en fin, se pueden hacer bastantes cosas. Y esto se utilizaba en todas las talleres, el despacho de ingeniería, arquitectura, etc. Sí. Y por último vamos a mostrar una pieza de museo magnífica, que es la curta. La curta fue realizada por un prisionero en un campo de concentración nazi, Kurt, y aquí tenemos los dígitos para poner las unidades. Aquí, si las giro, tendré el resultado y se calcula girando esta manivela, ¿vale? Esta es una pieza de museo, es carísima, carísima. Esta calculadora puede costar alrededor de 12.000 euros por el número de serie que está aquí debajo, que es muy antigua. ¿12.000 euros has dicho? Sí, sí, sí. Y viene con su caja de seguridad. Ni tanto. Viene con su Tiene caja que estar protegida. Caja de seguridad, pero lo curioso de esta caja de seguridad es que se abre al revés que todas las cajas normales. La rosca es contraria a la rosca normal. Bueno, antecedentes a la calculadora tradicional digital que hoy utilizamos, pues todos estos elementos y objetos que nos has traído y nos has mostrado también en imagen. José Antonio, nos vemos ya en el mes de junio. Muchas gracias. Muy bien, pues encantado de estar de nuevo con vosotros. Hasta aquí nuestro espacio mensual dedicado a la historia de la educación y, como siempre, recomendamos a nuestros espectadores que visiten el Museo Andaluz de la Educación en la Laurín de la Torre, con entrada gratuita, y que allí están nuestros compañeros para atenderles y mostrarles tanto la parte de humanidades como la parte de ciencia. Muchas gracias. Todo el personal de PTV también. Pues nos vemos en el mes de junio. Gracias, José Antonio. Gracias a ti.